porque tenemos la suerte de contar aquí en los estudios con la Asociación de Vecinos de la Alcaidesa. Es una asociación de vecinos muy participativa y que lleva una lucha tremenda porque se cumplan las normativas y les respeten los derechos como ciudadanos que tienen a convivir con normalidad, sin ningún tipo de especulación, sin ningún tipo de problema. El presidente es José Luis López Carmona. Don José Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya no tenía de tenerte aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que me da vuestra Asociación de Amigos de la Radio de estar hoy aquí y de hablar en nombre, por supuesto, de los vecinos de la Alcaidesa, pero me gustaría también aclarar que en su momento, cuando se constituyó en el año 2012 el Consejo Local de Participación Ciudadana de la Línea, pues las personas que conformaban el Distrito 4, de las asociaciones que conformaban el Distrito 4, me nombraron también representante en ese Consejo Local de Participación Ciudadana, con lo cual mi punto de vista y mis opiniones intentan no estar volcadas exclusivamente en lo que es Alcaidesa, sino también en el área de Santa Margarita, de Ventamelchor, del Zabal, de la parte de la Tunara que toca, porque además creemos que esta es una parte de la ciudad en cierto modo olvidada, con un desarrollo pendiente de realizar y donde lamentablemente pues, los servicios dejan mucho que desear. Hoy nos trae evidentemente cualquier tema que considere José Luis, pero esa lucha que se mantiene con una empresa, la empresa del agua, que es una guerra que viene, o una lucha que viene desde muy atrás, ¿no? Bueno, efectivamente, a mí lo que me gustaría aclarar es que esta lucha que en este caso... llamarlo, ¿eh? Sí, bueno, yo diría que es la intención de que se haga justicia y de que efectivamente se respete la legalidad vigente. No es una lucha ni personal, ni de los vecinos de Alcaidesa, ni va dirigida contra aquellas personas o aquellas responsables de la administración que cumplen con la legalidad vigente. Lo que ocurre es que lamentablemente, después de mucho tiempo poniendo en conocimiento de los actuales responsables del ayuntamiento la situación de irregularidad manifiesta que nosotros, digo nosotros, me refiero a las personas que en su momento valoramos la situación y que, como digo, no eran solo vecinos de Alcaidesa, sino que había muchas personas del resto del término municipal, comprobamos que existe una irregularidad manifiesta en lo que es la facturación, en la manera de gestionar el cobro de las tasas de alcantarillado, y creemos que bueno, que eso inicialmente pensamos que puede tratarse de un error. Lo ponemos en conocimiento de los responsables municipales, van pasando los meses, van pasando los años, lamentablemente, hasta que llega un punto en el que nos vemos forzados a acudir a los tribunales, y en eso estamos. Es decir, en el año 2013, hace ya pues prácticamente 2 años, cuando estaban muy lejos las elecciones municipales, donde no había ninguna guerra de partidos políticos, es decir, el que yo estoy aquí, yo no voy en ninguna lista a ninguna elección municipal, ni defiendo a ningún partido político, ni estoy en contra de ningún partido político de los que se presentan. Lo que sí quiero es poner de manifiesto que hay una serie de hechos que ahora, si quieres, pasaremos a detallar para que la gente sepa de qué se tratan, en donde desde nuestro punto de vista se están cometiendo presuntos delitos, se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial y se han abierto diligencias y se está pidiendo la documentación necesaria para aclarar si efectivamente existen esas responsabilidades. Enumeramos, empezamos por un tema en concreto. Bueno, si quieres, podríamos contar. Este tema a veces como se unen varias cosas, porque cuando se habla de tasas, de impuestos, de tributos, existe una cierta complejidad en estos términos que hace que cuando se detectan situaciones de irregularidades como la que estamos hablando, sean aún más dolorosas y desde mi punto de vista tengan aún más responsabilidad, porque cuando se cometen irregularidades, como diría yo, inmediatas, es decir, la persona que va a un supermercado y echa mano de algo porque en ese momento
a veces es hasta disculpable, no quiero decir que se aliente, pero es hasta disculpable porque la tentación está ahí. Pero cuando las irregularidades van revestidas ya de unos conocimientos jurídicos, cuando se les intenta poner una camiseta para que aquello parezca lo que realmente no es, cuando se solicita información y esa información, esa contestación que se recibe a esa demanda o no existe o se intenta disfrazar, ahí entiendo que hay una responsabilidad mucho más importante y que va mucho más allá de lo que comentaba anteriormente. Entonces, insisto, para dejar un poco claro o partir del punto de partida, cuando alguien recibe el servicio de alcantarillado o el suministro de agua, no puede imaginar que esto es como el señor que pone un kiosco en una esquina y vende pipas. Y entonces ese señor, pues dependiendo de dónde tiene el kiosco, así cobra 1 euro por la bolsa pipas, o cobra 50 céntimos, o cobra 1,50 €. Porque, bueno, pues por las circunstancias, porque un día es domingo, porque otro día es sábado y porque otro día gana más o gana menos. Estos servicios son servicios esenciales de los que no podemos prescindir. Todos necesitamos beber agua, todos necesitamos tener un servicio de alcantarillado, y son servicios que están regulados. Esta regulación no solamente es que la administración tiene el derecho a prestarlo y la obligación de controlar cómo se prestan, sino que además en los términos económicos tiene que haber una supervisión. Esa supervisión fundamentalmente lo que significa es que los ingresos y los gastos tienen que estar en equilibrio. Es decir, cuando se evalúa cuál es el coste que debe repercutirse a los vecinos, al valorar ese coste, se incrementa en el beneficio que se entiende que la empresa, el beneficio industrial que la empresa debe recibir. Y a continuación, teniendo en cuenta el número de usuarios y las características de esos usuarios, se reparten los costes. De manera que se intente que no haya ni trampa ni cartón. Si cuesta 100 y la empresa tiene que ganar 10, pues al final los usuarios tendrán que pagar 110. Bueno, pues eso es lo que desde nuestro punto de vista no está ocurriendo en el servicio de alcantarillado de la línea, porque para distribuir estos gastos hay unos mecanismos legales que son las ordenanzas municipales. Entonces es la forma legal en la que el ayuntamiento, con la competencia que tiene, establece de qué manera los ciudadanos van a tener que hacer frente a ese coste. Y no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer frente por igual. Para eso se puede tener en cuenta la capacidad económica, las personas que más medios tienen, las que menos medios tienen, de cara a que se haga una distribución más justa o más equilibrada. Pero lo que pasa aquí en la línea de la Concepción es una cosa absolutamente rocambolesca y absolutamente increíble. Es que tenemos una ordenanza municipal absolutamente desfasada, que no obedece en ningún caso a ese criterio de equilibrio de gastos y costes, donde en varias ocasiones, por lo menos en más de 5 que yo recuerde, documentalmente se ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de la Línea que aporten el informe técnico económico, que para que los que nos escuchan lo puedan comprender, es el documento en donde se tiene que documentar cómo se deben repartir esos gastos y dónde están los costes, donde jamás se ha recibido información alguna y donde hay una distribución que se establece sobre un criterio que, con independencia de que se pueda cuestionar si es correcto o no, que es sobre el valor catastral de la vivienda y que desde nuestro punto de vista existen criterios mucho más adecuados, lo que sí es cierto es que ese criterio de valor catastral está absolutamente desfasado y el diseño que se ha hecho y el uso y la gestión de esa tasa que está haciendo la compañía concesionaria del servicio de alcantarillado es un uso perverso que le está permitiendo, desde nuestro punto de vista, insisto, presuntamente obtener bastantes más ingresos que los gastos que están presupuestados o están, digamos, autorizados. A partir de ahí, a partir de tener, digamos, un poco conocimiento de esa situación, pues es cuando vamos dando los pasos, primero ante el ayuntamiento para tratar de aclararlo, poniendo en su conocimiento este tema, y a partir de no recibir ninguna respuesta, a partir de que en varias ocasiones en el Consejo Local de Participación Ciudadana se expone el asunto con la intención de que haya un compromiso de información y de fiscalización de esos ingresos que está efectuando el concesionario, nos damos cuenta de que no hay ninguna voluntad de que esto sea así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues para que las personas que nos están escuchando también se pongan un poco en situación.
la tasa de alcantarillado, la ordenanza municipal, se fija de manera que, según el valor catastral de tu vivienda, así te pueden cobrar una tasa más barata o más cara. Pero resulta que el valor catastral, digamos, tope de la ordenanza, lo fijan en 24.000 euros, 4 millones de las antiguas pesetas. Cualquiera, si piensa un poco, se da cuenta de que en la línea, afortunadamente, una gran parte de las viviendas están por encima de ese valor catastral, y digo afortunadamente porque eso significa que tienen un valor de mercado que, a pesar de la crisis, pues es un valor que se entiende que es razonable, ¿no? Resultaría, según esa ordenanza, que todos los vecinos de la línea, o el 85 o el 90% de los vecinos de la línea, estarían obligados a pagar el valor máximo de la tasa. Y todos decimos, bueno, qué bien que nos cobran menos, qué alegría que nos cobran menos de lo que la ordenanza municipal permite. Y claro, ante esa situación, que fue un poco la situación que nosotros nos encontramos, era la primera vez en mi vida que me encontraba con una empresa que, estando autorizada a cobrar más, había mucha gente a la que le cobraba menos. Es casi inexplicable. Dices, bueno, estos señores, ¿será que se habrán confundido en algún recibo y le están cobrando a este señor menos? ¿O será? De manera que numerosas personas, numerosos vecinos de la línea, tomamos contacto y comprobamos que, básicamente, a cada uno le cobran lo que le da la gana. Cualquier persona, yo diría en un 90%, si comprueba la ordenanza municipal, busca su recibo del IBI donde aparece el valor catastral de la vivienda y ve si le están cobrando la tasa de alcantarillado que deberían cobrarle, seguro que le cobran menos. A todos. ¿Y eso qué explicación tiene? Pues evidentemente la explicación es que la tasa está diseñada para engañar a la gente. Cuando alguien está cobrando menos, pues es porque está obteniendo un beneficio. Lo está llevando por otro lado, ¿no? Evidentemente. Dice, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, lo que se hizo fue, y ante la falta de respuesta del ayuntamiento para que nos aclarase esa situación asombrosa, es decir, ¿cómo es posible que la mayor parte de los vecinos de la línea estén pagando menos del alcantarillado? En cambio, en el suministro de agua sí pagan lo que tienen que pagar. Y en cambio, en el suministro de agua sí piden la actualización de las tarifas y que se revise del IPC. Pero la tasa del alcantarillado lleva desde el año 2000 sin revisarse. No se ha pedido nunca que se aumente. Y son tan amables que le cobran menos a la gente. Y claro, esto parecía la historia aquella de alguien que da duros a pesetas, ¿no? Eso yo creo que no conocemos a nadie que dé duros a pesetas. Los que dan duros a pesetas ya sabemos dónde están, estaban en Bankia con las tarjetas Bla, esos son los que daban duros a peseta, ¿no? Entonces iniciamos esa recogida de documentación y verificamos que efectivamente había una clara aplicación irregular en la ordenanza fiscal. Y eso nos llevó también pues a seguir ahondando en la cuestión y tratar de ver qué explicación podía tener eso, ¿no? Es decir, uno ya ese tipo de cosas le suenan extrañas, ¿no? Sí. Le suenan extrañas, es como una rebaja continua en el precio, ¿esto cómo es posible? Y a todo el mundo. Y bueno, pues acompañado de otra información que se puso en conocimiento del juzgado y que de alguna manera recientemente se ha hecho pública en el Consejo Local de Participación Ciudadana, había una denuncia a partir de un informe procedente de responsables del ayuntamiento en donde se recogía que los ingresos no se estaban ajustando a los gastos. Lo que hicimos nosotros como asociación fue presentar una denuncia en el juzgado. Es decir, decirle al juez, mire usted, señor juez, esto nos parece realmente extraño. O sea, tenemos una ordenanza fiscal donde el ayuntamiento establece unas cuotas. Tenemos una empresa concesionaria donde amablemente le cobra a la mayoría de los linenses menos dinero del que dice la ordenanza fiscal. Tenemos además una ordenanza fiscal donde establece que el ayuntamiento tiene que publicar los padrones, los censos de las personas que tienen que hacer frente a esa tasa. Pero
Nunca nadie ha visto publicado nada de eso. Donde el pleno del ayuntamiento tiene que acordar esa actualización de los censos, pero nunca nadie ha visto ningún acuerdo plenario de esa actualización de los censos. Y sencillamente esto nos parece muy raro. Nos gustaría que usted con mejor criterio lo valorase y que pidiera documentación al ayuntamiento, porque nosotros hemos pedido ya el informe técnico, nosotros hemos pedido documentación para intentar, por las buenas, ¿no?, ver si efectivamente esto se ajusta o no, porque existen unos agravios comparativos horrorosos, incluso entre vecinos que viven en el mismo edificio, en la misma calle, en la misma puerta, en el mismo bloque, y al vecino de arriba le cobran más que al de abajo. Hasta ese punto hemos llegado. Y bueno, pues esa denuncia inició su curso. Cuando ese documento llegó al juzgado, la justicia, lamentablemente, por los escasos recursos que tiene, va muy lenta. Yo no sé si a veces pienso que esa falta de recursos puede ser hasta interesada, porque no se explica, cuando más necesario es en un país, como ocurre ahora, aclarar y depurar las responsabilidades de la gestión que se ha venido haciendo en ciertos asuntos, es cuando lamentablemente vemos que menos funcionarios, más carencias de jueces, de manera que este procedimiento se va dilatando en el tiempo. El juez pone en conocimiento de la Fiscalía el asunto, y la Fiscalía, después de un año, emite un informe en el que efectivamente le dice al juez: mire usted, nosotros para determinar si efectivamente existe delito necesitamos más documentación, porque efectivamente la documentación que se aporta induce a pensar que puede haber algo. Cuando se tiene conocimiento de que se han abierto diligencias y de que la Fiscalía está interviniendo, los vecinos lo que hacemos es valorar si conviene o no conviene personarnos en ese procedimiento, porque, como quizá muchos de ustedes sepan, la administración a veces también hay que empujarla, ¿no? Porque, bueno, pues entre las cargas de trabajo, los temas que a lo mejor no se analizan con la intensidad que se deben analizar, o porque no se dispone de tiempo, pues en este caso se contrató un abogado que es el que nos está representando en esta denuncia. Y a partir de ahí, en el análisis jurídico de ese problema, pues también se le solicitó al juez que solicitara una documentación, que pidiera una documentación al ayuntamiento, porque se la daban a él, ¿no? Claro, porque para que nos entienda la gente, según la Ley de Contratos del Estado, que es la ley, la regulación en la que se define cuáles son las responsabilidades al dar una concesión entre la administración y, en este caso, una concesionaria del servicio de alcantarillado, porque un ayuntamiento está asimilado a lo que es la administración del Estado, la administración tiene las facultades de policía, y así lo define la ley. Es decir, es quien tiene la obligación y el derecho para comprobar que ese servicio se está prestando ajustado al contrato. Además, insisto, como un policía, como una autoridad. No es vamos a discutir sí, sino usted me da las cuentas, yo verifico que efectivamente con mis técnicos usted está dando la presión necesaria, o está desatascando correctamente las alcantarillas, o está reparando las obras como debe, y si no cumple tengo herramientas legales suficientes para sancionarlo, para penalizarlo, y si llega el caso para retirarle la concesión. Entonces, bueno, pues tanto el fiscal como nuestro abogado entendían que había que solicitar documentación. Y así recientemente hemos tenido respuesta por parte del juzgado, en donde se hace eco de esas peticiones y le pide al ayuntamiento que aporte algo tan sencillo, pide varios documentos, ¿no?, pero algo tan sencillo como la relación de los vecinos que pagan y cuánto tienen que pagar. O sea, eso es una documentación que cualquiera sabe que tiene que estar, es decir, estoy convencido, y cualquier persona está convencida, de que la concesionaria municipal tiene el listado de quiénes son los que tienen que pagar y cuánto están pagando. Bien que te reclaman cuando dejas de pagar, ¿no? Es decir, no tardan mucho. Claro. Bueno, pues a pesar de que esto fue requerido oficialmente por el juzgado al ayuntamiento, y tenemos constancia, según figura en los autos, que se personó una funcionaria municipal en el juzgado para recoger este requerimiento, creo que fue el día 4 de marzo, ha transcurrido ya más de un mes y medio, y una documentación que, como digo, es
Yo creo que es elemental. O sea, no estamos pidiendo ningún informe del Fondo Monetario Internacional, sino dígame usted a quién le cobra y cuánto le cobra. Vamos, una cosa... Pues todavía no han tenido tiempo de contestarlo. Con lo cual pensamos que, bueno, responsables o la información que aparece... pero estamos confiados y así, desde luego, a través del abogado que nos representa, nos transmite que, bueno, que vamos a insistir y estamos convencidos también que el juez va a insistir para que esa documentación se aporte y se definan las responsabilidades. O si fuesen inteligentes, demostrar que se ha solicitado esa información y que es la concesionaria la que todavía no ha respondido, ¿no? Pues con eso vosotros diríais, bueno, por lo menos... Bueno, nosotros ¿vale? En este caso entendemos que esa documentación no puede derivarse a la responsabilidad de la concesionaria, porque la denuncia inicialmente contra quien se interpone no es contra el ayuntamiento, porque nosotros lo que presumimos es que el ayuntamiento es la administración que vela por nuestros intereses. Entonces nosotros inicialmente lo que hacemos como vecinos es, después de las muchas gestiones que se hacen con el ayuntamiento, pues interponer una denuncia contra la empresa al entender que se está produciendo una gestión irregular del cobro. Claro, al pasar los meses, al haber reiterado una y otra vez al ayuntamiento este tema, haber pedido su colaboración y haber exigido que cumpla con las obligaciones que le impone la ley y no haber recibido respuesta, es cuando nos vemos obligados a ampliar la denuncia contra el ayuntamiento. De manera que en estos momentos la denuncia no es solo contra la concesionaria, sino también contra los responsables municipales que, teniendo la obligación de ofrecer este auxilio, de ofrecer esta ayuda y de ejercer esa obligación que tienen, como digo, como policía y como autoridad para el control, no lo están haciendo. Y desde nuestro punto de vista deben hacerlo. Con lo cual, esa documentación entendemos que no vale con que el ayuntamiento nos diga que la tiene la concesionaria, evidentemente que la tiene, sino que ellos están obligados también a tener esa documentación, a comprobar que no se está cobrando de más y a ofrecerla. Y es por eso el juez que se la pide al ayuntamiento y no se la pide a la concesionaria. Seguimos en la línea FM a través de la 100.2 y qué pena que de momento no a través de nuestras redes sociales porque teníamos bastante aceptación y eso es bueno, eso decía que nuestro trabajo no era tan malo, ¿no?, como pensábamos. José Luis, continuamos. Para abreviar el tema del agua, sabemos que es una guerra que está ahí abierta. Yo lo llamo guerra. ¿Por qué? Porque a mí me obligan a que sea guerra. Cuando no me hacen caso, me obligan a que yo sea quien torpedee, y vosotros lo habéis visto obligados a denunciar a la compañía concesionaria y ahora ya ampliáis al ayuntamiento. Sí. ¿El objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Que el ayuntamiento conteste? ¿Que el ayuntamiento se implique? ¿O que saque a la luz lo que hay? Vamos a ver, por resumir y cerrar un poco el asunto. Vamos a ver. Lo que hay abierto es un asunto penal. Es decir, nosotros entendemos lo que hemos denunciado es un presunto delito. Un delito, sí. Presunto delito, claro. Es un presunto delito que, en principio, la consideración que tiene es una presunta estafa. Esa es la valoración. Lo que se están haciendo ahora es ir recabando las pruebas para determinar si efectivamente esa denuncia que se ha hecho y que, como digo, ha sido valorada ya por el juez y por el fiscal, con lo cual nosotros lo que hemos hecho ha sido poner en conocimiento unos hechos, y lo que se está haciendo ahora es recabar las pruebas para ver si, derivado de esos hechos, existen unos responsables que sean los que penalmente tengan que responder de lo que está ocurriendo. Entonces, se ha denunciado penalmente a la compañía, a los responsables de la compañía Aqualia, y también se ha denunciado al ayuntamiento. En ese ayuntamiento, entre distintas cosas que se han pedido, que todavía el juez no se ha hecho eco de ellas, es decir, sí se ha hecho eco de la petición de documentación y así lo ha requerido, pero también se ha pedido que declaren la alcaldesa, que declare el responsable de concesiones, que declare el responsable de Hacienda, que declaren técnicos municipales que entendemos que tienen que dar respuesta a cuestiones, como decía antes, que no pueden pasar por alto. Es decir, cómo no cumple usted con la publicación de los censos, cómo no dispone usted del listado de ingresos y gastos, cómo no ha fiscalizado usted los ingresos de esta empresa, cómo no. Es decir, eso es lo que afecta al ayuntamiento. Y, por supuesto, quien está cobrando el dinero ya sabemos que es la empresa concesionaria, con lo cual está claro que el dinero está en la caja de quien está. Hay que decir, y con esto intento ya acabar,
Hay que decir que el ayuntamiento hizo como los trileros un pase de banda en el año pasado, el año 2013, cuando firmó un convenio de transferencia de competencias con la Mancomunidad de Municipios. Y desde el pasado mes de julio de 2014 es a todos los efectos responsable de la prestación del servicio la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Entonces el ayuntamiento, entendemos que habrá habido razones para ello, pero en este asunto lo que ha hecho ha sido, y si me permiten la expresión, soltar la patata caliente, de, bueno, pues ahora que se encargue otro, ¿no? Y claro, nosotros, pues aquí lo que no puede ser es que unos por otros la casa sin barrer. Si en su momento se planteó una denuncia contra la compañía concesionaria, que era Aqualia, y que está ahí, después se pidió responsabilidad al ayuntamiento, el ayuntamiento no contestó y se amplió la denuncia y el juez estimó pertinente esa ampliación, pues ya también se ha puesto en conocimiento el asunto de la mancomunidad, y si la mancomunidad no nos da respuesta, pues también nos montaremos todos en el carro para que ellos también expliquen. Porque aquí lo que no puede ser es el yo no he sido, yo no tengo nada que ver, son los otros, son los otros, son los otros. Porque al final la impresión que tenemos la gente de la calle es que unos se tapan a otros. Y eso no puede ser. Yo creo que ha llegado el momento, yo creo que estamos viviendo unos tiempos en los que es necesario que la gente sepa que los que tienen la responsabilidad tienen que afrontar esa responsabilidad y tienen que dar respuesta. Y yo venía escuchando ahora, camino de vuestro estudio, venía escuchando pues un debate que teníais de presupuestos con uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Y bueno, y entiendo que ese partido político, igual que los otros, son conocedores de la situación financiera del ayuntamiento. Entonces, si son conocedores de la situación financiera del ayuntamiento, ellos también sabrán y tendrán que valorar en sus programas cuál es la respuesta que tienen que dar a esa situación. Lo han comentado, ¿eh? Claro, se ha comentado. Claro. Vamos a ver, hago este comentario porque, insisto, yo no quiero posicionarme aquí en favor de nadie ni en contra de nadie, pero lo que sí intento hacer ver es que cualquier partido político que pretenda ser una opción para los linenses, lo que no puede hacer es contar una milonga y luego cuando llega allí hacer lo contrario, que es un poco la percepción que uno tiene de lo que ocurre aquí. Es decir, si aquí había que hacer un ajuste de plantilla, y esto había que haberlo hecho en el año 2011 porque los gobiernos anteriores pues habían planteado un diseño del ayuntamiento que no era posible mantener, o porque los ingresos que se ha hecho en las nóminas municipales no las puede soportar la línea, pues oiga, lo que usted no puede hacer es decir que va a hacer, y luego cuando llega no hace nada. Y al final eso se traduce en que el 80-90% del dinero líquido que entra en el ayuntamiento va destinado a unas nóminas, y al final los baches, las luces, son los problemas que tenemos los vecinos, ¿no? Entonces, yo lo que intento un poco con estas palabras es decir que yo creo que ya está bien, que los ciudadanos tenemos derecho a que cuando alguien se presenta a unas elecciones asuma esa responsabilidad. Insisto, alguien puede confundirse y puede tener muy buena voluntad y pensar que puede resolver algo, y que cuando llega no puede hacerlo. Sí. Pero entonces lo que tiene que hacer es decir, señores, yo creía que iba a poder, no puedo, me tengo que marchar, porque lo que no voy a seguir es engañando a la gente. Y esto pues era un poco lo que, al hilo del programa anterior, es un poco la percepción que nosotros tenemos. Digo nosotros, los vecinos de Alcaidesa, que sí, muchas veces nos sentimos también un poco en la otra punta. De verdad que lo digo sin acritud, pero a veces nos hacen sentirnos que no formamos parte de la línea. Y es una pena, porque Alcaidesa, y yo afortunadamente me considero una persona, como digo, privilegiada, en el sentido de que tengo mi trabajo, tengo mis recursos, tengo mi familia, tengo mis amigos, y eso es algo que me hace vivir de una manera agradable y no desear nada de nadie, y para mí eso lo considero un privilegio. Pienso que esta zona, que es Venta-Melchor, Santa Margarita, Alcaidesa, esto es una joya, un tesoro que tiene la ciudad, y lamentablemente no se han llevado a cabo las infraestructuras necesarias para desarrollar todo el potencial que tiene esa zona. Es decir, no hay un transporte público para llegar a la playa de Alcaidesa en verano, quien quiera ir. Hace unas semanas el ayuntamiento anunciaba que quería poner zona azul en Alcaidesa,
Y como yo le decía al concejal responsable en el Consejo Local de Participación Ciudadana, digo, mira, me parece increíble que vaya yo a darle las gracias a alguien por hacer de Alcaidesa una zona privada. Digo, porque, vamos a ver, si tú pones una zona azul en Alcaidesa, a mí no me vas a perjudicar. Yo tengo mi garaje, yo tengo mi coche, el aparcamiento comunitario, yo no necesito la zona azul. La zona azul, si tú pones allí una zona azul, pues el que vaya a la playa, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando en el bañador mojado cada hora se va a ir a levantar a la máquina para echarle €1. El que tenga en el chiringuito, cuando ese señor esté allí, ¿qué es lo que hace? Pierde clientes. En San Roque no ponen zona azul. En San Roque hay aparcamiento. Pues la gente se irá a San Roque. Al final, ¿quién pierde? Y ese es un poco el razonamiento. Entonces la contestación que me daba el concejal, no, bueno, es que ha sido un error. Digo, mira, si es que al final las cosas también hay que pensarlas. O sea, si es que lo que no se puede hacer es tener una visión tan puntual. Muchas veces cuando se habla de Alcaidesa o se habla de Santa Margarita o se habla de Ventamelchor, parece que se mira como con unos ojos de, bueno, allí los que viven son ricos. Son ricos. Y no tienen problemas. Bueno, de verdad, no deseo ser rico. Yo me levanto todas las mañanas a currar como siempre. Claro, a las 7 menos 20 y contento por ello, ¿me explico? No, claro, y agradecido. Y afortunadamente tengo, como digo, una vida que me alegro de tener y que me gusta compartir, ¿no? Con la gente que me rodea. Pero mire usted, véalo usted de otra manera. Es decir, si esas zonas que a lo mejor, imagínese, pues tienen un potencial económico, por lo que sea, ¿no? Yo no sé, porque hay más jardines y hay que cortar el césped, porque hay una playa y la gente va a los chiringuitos, por fin, porque hay volumen de negocio, pues al final es empleo, al final es riqueza, al final es que dentro del término municipal, pues existen zonas que bueno, pues que permiten transferir renta o transferir ingresos de un punto a otro y las personas, pues en lugar de tener que ir a trabajar a San Roque, pues van a... O sea, ese es un poco el concepto. O sea, no se puede tener una visión tan aislada y tan, ¿cómo diría yo?, tan arcaica de lo que es una zona dentro de un término municipal. O sea, yo pienso que el término municipal de la línea es un término muy pequeño como para no aprovecharlo intensamente en su totalidad y hacer puntos estancos. O sea, yo creo que el tener una visión del horizonte litoral, del desarrollo litoral que tiene nuestra playa de Levante y tratar de integrarlo, algo que lamentablemente es un problema acumulado durante años, que no se ha hecho porque parece que alguien ha tenido interés en ir apartando las zonas de desarrollo, que mire usted, Santa Margarita, bueno, pues dejamos un espacio, bueno, pues ahora Alcaidesa dejamos otro espacio, un punto inconexo, no hay una carretera litoral en condiciones, no hay un paseo marítimo que le dé un potencial. Entonces, eso es un poco a lo que voy. A mí me gustaría que los partidos políticos que se presentan, que ya supongo que lo habrán analizado y lo habrán valorado, pero que tuvieran un poco esa visión integradora y dejar de enfrentar a unas zonas con otras dentro de la propia ciudad, porque sinceramente yo creo que la línea, Ventamelchor, Santa Margarita, el Zabal, o sea, yo creo que es un elemento que puede dar un potencial de desarrollo importante a nuestra ciudad y que si a lo mejor se combina con lo que sería la presencia de Gibraltar, podría hacer que nuestra ciudad tuviera un horizonte distinto al que lamentablemente tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, simplemente eso. Claro, yo creo que ha quedado claro, además, en fin, en la línea, no nos olvidemos, a nosotros nos interesan los temas de la línea y esto es la línea, estamos hablando de la línea. Pues sí. Más cosas. Bueno, más cosas, yo la verdad que, como decía Umbral, yo venía a hablar de mi libro, ya si queréis más cosas podemos seguir hablando. Hombre, por supuesto. Pero corremos el riesgo de que para ser el primer día aburramos a todos los que nos escuchan y no quieran volver a escucharme, ¿no? Pero bueno, si quieres conocer mi opinión como vecino, pues yo te puedo dar mi opinión. Ahí va el tema, ahí va el más cosas iba por ahí. ¿Qué os parece desde la Alcaidesa? ¿Cómo está la línea? ¿Qué se promete para la línea? ¿O qué no se promete y debería prometerse? ¿O qué compromiso creéis que falta por la línea? Yo creo que habría que hacer un pacto importante por la línea y trabajar por la línea, ¿no? Que es una...
Vamos a ver, la visión de Alcaidesa, como digo, lamentablemente es una visión que está bastante cerrada en la problemática que tiene Alcaidesa, porque después de, 25 años de que se constituyó lo que era la herramienta urbanística para el desarrollo, que era la Junta de Compensación del sector de Alcaidesa, de la parte de la playa, pues desde nuestro, por el conocimiento que tenemos de la documentación existente, el ayuntamiento ni efectuó el control de la entidad que tenía que urbanizar aquello, ni la empresa urbanizadora, digamos, ha documentado, ni tiene las certificaciones que efectivamente aclaren cuál es la situación en la que se encuentra Alcaidesa. De manera que el ayuntamiento no ha recepcionado las obras y los vecinos nos vemos obligados a hágale usted mismo. Es decir, aparte de pagar el IBI, cualquier cosa de Alcaidesa, cualquiera, la tenemos que sufragar nosotros. No lo digo como un lamento, o sea, no, que nadie interprete que yo lo que vengo aquí es a quejarme de hay que ver cómo estamos y en otros sitios, porque efectivamente yo sé que la ciudad de La Línea es una ciudad muy castigada y hay muchos sectores de población que están muy castigados. Uh-huh. Pero lo que también es verdad es que hay situaciones que desde nuestro punto de vista claman al cielo y que, por lo que hemos estado hablando con los vecinos de Venta Melchor, ellos también las sufren. Y un poco para que se hagan ustedes a la idea de la situación y que hace que los vecinos de Alcaidesa muchas veces nos sintamos muy molestos con la gestión municipal. Nosotros allí, los recibos que tenemos que pagar pues para que las farolas se enciendan y para que las calles se barran, es decir, es así. Muchos, quiero decir que cuando yo me compré la casa, yo no sabía que eso iba a ser así, pero bueno, debería haber leído mejor la escritura o me debería haber buscado un abogado que me informara, es decir, tampoco vengo a quejarme de eso. Yeah. Pero creía que el ayuntamiento se iba a encargar también de limpiar aquello. Bueno, eso no ocurre. Pero como digo, el problema está en que esos recibos que podrían ser recibos de comunidad, para que un poco lo entendiera, una macrocomunidad, por las características legales que tiene Alcaidesa, se pueden tratar como si fueran recibos del IBI. Es decir, cuando un vecino no paga el recibo de la comunidad para limpiar las calles, para que se encienda la farola, para cuando se rompe el acerado, entonces yo puedo, porque soy administración como Junta de Compensación, puedo reclamarle el cobro como si fuera el IBI a través de la vía ejecutiva, la vía de apremio. Pero no lo puedo hacer de manera directa, sino que como el ayuntamiento es mi padre, es quien me tutela, pues tengo que decirle al ayuntamiento, oiga, ayuntamiento, mire usted que usted es la autoridad en este asunto, haga usted el favor de gestionar el cobro del recibo. Y aunque les parezca increíble, lo que les voy a contar es rigurosamente cierto. Se firmó en el año 2010 un convenio con el ayuntamiento para que él gestionara el cobro de estos recibos, los intereses de la deuda se quedaban con ellos y a nosotros nos daban, digamos, el líquido de la deuda pendiente. Bueno, pues el ayuntamiento habló con el Servicio de Recaudación Provincial y ellos inician esa gestión. Bueno, pues el Servicio de Recaudación Provincial empezó a cobrar recibos y cobró una cantidad importante. Cobró una cantidad importante que a fecha de hoy rondarán más o menos los 90.000 euros de cobro. Pero el ayuntamiento, según le llegaba el dinero del Servicio Provincial de Recaudación, que era el dinero nuestro para limpiar las calles, se quedaba con él, directamente. Un dinero que no era fondos propios, que era los fondos de los vecinos. Hasta el punto de que en el año 2014 hemos tenido que iniciar acciones legales contra el ayuntamiento para que dé cumplimiento al convenio y nos efectúe las liquidaciones de los vecinos que han pagado sus recibos, pero que el ayuntamiento se está quedando con ese dinero. Y hasta que no hemos iniciado esas acciones legales que ya están en la vía contencioso administrativa, no hemos empezado a tener una respuesta decidida. Afortunadamente ya hemos recaudado, creo que son 35.000 euros, porque estoy hablando como presidente de la Junta de Compensación, pero
con el respeto debido a las personas de la ciudad que estén pasando más necesidades, y yo comprendo que tiene que haber mecanismos para esas personas ayudarlas, para generar riqueza en la ciudad, para tratar de que el desempleo no sea el problema fundamental que tenemos. Desde ese respeto, como digo, y sin que yo me esté quejando de mi vida, ¿en qué cabeza cabe que un ayuntamiento que lo que está haciendo es actuar de intermediario en el cobro de un dinero que lo que vale es para limpiar las calles y las farolas que las tenemos que pagar y encender nosotros, se pueda quedar con el dinero por la mismísima cara? Entonces, claro, llega un momento en que los vecinos, cuando vemos esas cosas, pues claro, nos sentimos totalmente huérfanos de protección. Y de verdad, o sea, créanme que dentro de lo que son los vecinos de Alcaidesa hay gente de muy diverso perfil. Es verdad que hay una parte importante dentro de los vecinos que son segundas viviendas, que son gente que compraron la casa, bueno, pues con la expectativa de vacaciones el fin de semana o luego... Y que además, si tuvieran una... Bueno, también hay extranjeros, también hay gibraltareños, hay... Claro. Es decir, y lo que intento un poco decir es que con esta respuesta que se está dando desde la administración, lo que están haciendo es acabar con la gallina de los huevos de oro, porque la persona que está sufriendo esa situación, desde luego lo que no hace es recomendarle a ningún amigo que se compre una casa ahí. Claro. Y entonces eso es perjudicial para la imagen no solo ya de la Alcaidesa, es perjudicial para la propia imagen del municipio y para la propia imagen de esas posibilidades que tiene ese sector, como digo, ¿no? Entonces yo simplemente lo que quiero es un poco desde aquí transmitir la idea de que los vecinos de Alcaidesa, es decir, yo soy una persona que, bueno, llevo muchos años viviendo aquí, desde el año 94, llegué al campo de Gibraltar en el año 89, mi hija es de la línea, es decir, yo intento tener una visión general de las cosas. La denuncia que decía del alcantarillado no la presento por el vecino de la Alcaidesa, denuncia una situación general en el municipio. Extraña. Cuando he presentado alegaciones a las subidas de impuestos, no he dicho que no me suban el recibo del IBI de mi casa, he dicho que no procede efectuar una subida porque no se ajusta pues a los criterios legales. Cuando he dicho que la RPT a lo mejor que estaban elaborando no cumplía los requisitos legales necesarios, como así luego se vio, y saco este tema por la conversación que tenemos, como así luego el Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía lo hizo ver. Es decir, miren ustedes, eso no es una cosa que yo esté defendiendo en mi casa, estoy intentando, humildemente, insisto, y lo estoy comentando aquí, y no voy en ninguna lista, o sea, simplemente estoy intentando que mejore el término municipal, que mejore la ciudad, y que a mí me gusta también cuando vienen mis amigos, vámonos a tomarnos las tapitas, vamos a dar una vuelta. Yo tengo excelentes amigos de la línea, afortunadamente. Yo no nací aquí, pero me siento de aquí, y me gustaría poder presumir aún más de la línea. Entonces yo sí pediría a los partidos políticos que vuelvan a formar parte del ayuntamiento, que intenten mirar un poco a esa zona Santa Margarita, Zabal, hasta donde abarque el término municipal, ¿no? Es decir, sí, no como, si me permiten la expresión, no como una vaca lechera a la que ordeñar, sino como un espacio en el que se puede generar riqueza que contribuya en beneficio de todo el término municipal. Y eso pasa pues por prestar unos servicios mínimos, porque la gente entienda que está bien tutelada por la administración, que sus impuestos sirven para algo, y que al mismo tiempo esos impuestos lógicamente van a parar no exclusivamente a pagar sueldos, y digo, yo soy funcionario, no sueldos de funcionario, porque lamentablemente cuando se analiza la RPT del ayuntamiento se ve la enorme descompensación que hay entre los sueldos de los niveles inferiores y de los niveles superiores, pero sí quiero decir desde aquí que los sueldos de los empleados públicos, sin entrar en detalles, superan con creces los sueldos medios de los funcionarios del Estado, y desde luego es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no se liberan recursos para poder adecentar la ciudad, para poder hacer apetecible la ciudad, para poder hacer de la línea un lugar habitable y deseable, es muy difícil salir del pozo en el que nos encontramos. Ese es mi punto de vista.